Episodio 1. La calma antes de la tormenta. Era un día frío en una casa solitaria en la montaña. La nieve cubría todo el paisaje, y el viento helado soplaba sin parar. En el interior de la casa, Lucas, un chico de 13 años, estaba sentado en el suelo de su habitación. Vestía un suéter gris y pantalones deportivos, y tenía los auriculares puestos mientras jugaba en su consola de videojuegos. En la pantalla se veía un juego de terror, con luces parpadeantes y ruidos inquietantes. Lucas estaba completamente absorto en el juego, ignorando el frío que se colaba por las ventanas y el crujido ocasional del suelo de madera. A su lado, Nieve, su perrita mestiza blanca con manchas grises, dormía tranquilamente sobre una manta. La respiración lenta y pausada de Nieve parecía ser lo único que mantenía a Lucas en calma en esa casa vacía. Los padres de Lucas trabajaban en la ciudad y solían regresar tarde, así que él estaba acostumbrado a estar solo en casa. Sin embargo, ese día el silencio parecía más pesado de lo normal. De repente, el sonido del timbre del portero automático rompió la tranquilidad de la habitación. Lucas dejó caer el control de la consola y se quitó los auriculares. ¿Quién será?, murmuró, sintiendo un ligero escalofrío en la nuca. Se levantó y salió al pasillo, dirigiéndose al panel del portero. Al mirar la pequeña pantalla en blanco y negro, vio una figura borrosa frente a la puerta de entrada. Lucas, soy mamá. Ábreme la puerta. El corazón de Lucas se relajó al escuchar la voz de su madre. Sin pensarlo dos veces, presionó el botón para abrir la puerta. Ya está, mamá. Sin esperar más, volvió a su habitación y se sentó nuevamente frente a la consola. Sin embargo, Nieve había despertado. Estaba sentada en la puerta, con las orejas levantadas y un gruñido bajo saliendo de su garganta. Nieve, tranquila. Es mamá. Pero Nieve no dejó de gruñir. Lucas sintió un nudo en el estómago, pero intentó ignorarlo y volvió a su juego. Episodio 2. Un grito en la noche. Pasaron unos 10 minutos desde que Lucas abrió la puerta. Estaba tan concentrado en su juego que ni siquiera se dio cuenta de que la casa seguía sumida en el silencio. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Era un sonido inhumano, como si algo estuviera sufriendo terriblemente. Lucas se quedó paralizado, con el mando de la consola en las manos. Nieve empezó a ladrar frenéticamente, su pequeño cuerpo temblando de miedo. ¿Qué fue eso?, exclamó Lucas con la respiración entrecortada. Tomó su teléfono y rápidamente envió un mensaje a su madre. Mamá, ¿has llegado? ¿Escuchaste ese grito? Me asusté. La respuesta llegó en cuestión de segundos. ¿Qué grito, hijo? Aún no he salido de la oficina. El corazón de Lucas se detuvo por un instante. Si su madre no estaba en casa, ¿a quién había dejado entrar? Se levantó lentamente, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Nieve seguía ladrando hacia la puerta del pasillo. Lucas tragó saliva y decidió salir de la habitación. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de la lámpara de su habitación que proyectaba sombras largas y siniestras sobre las paredes. Lucas avanzó con cautela, con los pies descalzos haciendo un ligero crujido sobre el suelo de madera. Pasó junto al armario del pasillo. De repente, Nieve salió disparada desde su interior, ladrando y corriendo de regreso a la habitación. ¿Qué haces ahí dentro, Nieve?, exclamó Lucas, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Aunque asustado, Lucas sentía una curiosidad inquietante. Decidió bajar las escaleras para revisar el primer piso, intentando convencerse de que no había nada extraño. Pero, al llegar al pie de la escalera, se encontró con la puerta principal completamente abierta. La nieve había empezado a acumularse en el umbral, pero no había huellas que indicaran que alguien hubiera entrado o salido. Lucas cerró la puerta de un golpe y giró el cerrojo. Sintiendo que la situación era cada vez más aterradora, decidió regresar a su habitación y esperar a que su madre llegara a casa. Subió corriendo las escaleras, cerró la puerta de su cuarto con llave y se dejó caer en su silla. Nieve se acurrucó a su lado, pero seguía alerta, mirando hacia todos los rincones. Intentando distraerse, Lucas encendió de nuevo la consola. Sin embargo, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. En la esquina de la habitación había algo extraño. Se acercó lentamente y... allí,
sobre la alfombra, yacía el cuerpo sin vida de Nieve. Episodio 3. La aparición. Lucas sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo al ver a Nieve, inmóvil en la alfombra. Su mente no lograba comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía estar su perro muerto ahí, si hacía apenas unos segundos estaba acurrucado junto a él? Esto no puede ser real, murmuró, dando un paso atrás. De repente, un sonido rasposo rompió el silencio. Provenía de debajo de su silla. Lucas se giró lentamente, paralizado por el miedo. Una mano pálida, de dedos huesudos y uñas largas, apareció desde la sombra que proyectaba la silla. Lentamente, aquella mano se estiró hasta rozarle la pierna. Lucas retrocedió rápidamente, tropezando y cayendo al suelo. Desde la oscuridad, una figura comenzó a arrastrarse hacia él. La luz de la habitación iluminó su rostro, era idéntico al de Lucas, pero sin ojos y con una sonrisa grotescamente amplia que mostraba dientes afilados. Lucas se quedó sin aliento. Su réplica avanzaba lentamente, con movimientos torpes y crujientes, como si cada articulación de su cuerpo estuviera rota. ¿Quién, qué eres?, preguntó Lucas, intentando no gritar. La figura se detuvo, ladeando la cabeza como si lo estudiara. Luego, con una voz profunda y distorsionada, respondió: «Ahora soy tú». Lucas sintió que su mundo se derrumbaba. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, luchando con el cerrojo hasta que finalmente logró abrirla. Se lanzó al pasillo, sin mirar atrás. Bajó las escaleras a toda prisa y se escondió en el armario del pasillo. Su respiración era agitada, y su corazón latía con tanta fuerza que pensó que explotaría en cualquier momento. Desde su escondite, pudo escuchar pasos pesados que bajaban por las escaleras. La réplica lo estaba siguiendo. Cada paso era lento y deliberado, como si estuviera disfrutando del miedo de Lucas. De repente, los pasos se detuvieron frente al armario. Lucas contuvo la respiración, apretando las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sé que estás ahí», susurró la voz desde el otro lado de la puerta. Lucas sintió que las lágrimas comenzaban a brotarle de los ojos. Quería gritar, quería correr, pero su cuerpo no respondía. De repente, escuchó un golpe fuerte, y luego, silencio. Con cautela, Lucas abrió un poco la puerta del armario. No había nadie. Sin perder más tiempo, corrió hacia la puerta principal y trató de abrirla. Pero, por más que giraba el cerrojo, la puerta no se movía. Era como si algo invisible la estuviera bloqueando. «Déjame salir», gritó Lucas, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. «¿Todo bien, hijo? Estoy saliendo ahora del trabajo». Lucas sintió un nudo en la garganta. Quería contarle todo, pero sabía que no podría explicarlo por mensaje. Solo le quedaba una opción: sobrevivir hasta que su madre llegara. Episodio 4. La decisión. Lucas se quedó de pie frente a la puerta bloqueada, temblando. La imagen de aquella cosa con su rostro aún estaba grabada en su mente. Por un instante, pensó en romper una ventana y escapar, pero algo en su interior le decía que eso no funcionaría. Miró el pasillo en penumbra. La casa parecía más grande y oscura de lo que recordaba. Los muebles proyectaban sombras alargadas y extrañas, y el aire era denso, como si estuviera atrapado en un sueño. De repente, escuchó un leve crujido en el piso superior. Lucas levantó la vista. Aquella cosa estaba arriba, moviéndose lentamente por los pasillos, buscándolo. «Piensa, Lucas. Tienes que pensar», se susurró a sí mismo, tratando de calmarse. Entonces, recordó algo importante: el garaje tenía una puerta trasera que daba al jardín. Si podía llegar hasta allí, tal vez tendría una oportunidad de salir de la casa. Con pasos cautelosos, avanzó por el pasillo que llevaba al garaje. Cada sonido, por más pequeño que fuera, hacía que su corazón diera un salto. Al llegar a la puerta del garaje, intentó girar la manija, pero estaba cerrada con llave. «No, no, no», susurró desesperado. Recordó que las llaves siempre estaban colgadas en la cocina. Tendría que regresar por ellas. El pasillo que conducía a la cocina estaba oscuro.
La única luz provenía de la luna que se filtraba por las ventanas. Lucas avanzó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba al peligro. Al llegar a la cocina, vio las llaves colgadas junto a la nevera. Las agarró rápidamente y dio media vuelta para regresar al garaje. Pero entonces, algo lo detuvo. En la mesa de la cocina había una fotografía que no recordaba haber visto antes. En la imagen, aparecían él y sus padres, pero sus ojos estaban tachados con tinta negra, y sus sonrisas habían sido transformadas en macabras muecas dibujadas. Lucas sintió que el aire le faltaba. El miedo lo paralizó por un momento, pero sabía que no podía quedarse allí. Cuando se giró para salir, escuchó un susurro detrás de él. ¿Por qué corres? Lucas salió corriendo de la cocina sin mirar atrás. Llegó al garaje y metió la llave en la cerradura, girándola con manos temblorosas. Cuando abrió la puerta trasera, un viento helado lo golpeó en la cara. El jardín estaba cubierto de nieve, y el camino hacia el bosque parecía interminable. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó pasos detrás de él. Lentamente, se giró y vio la figura parada en la entrada del garaje. Su réplica. No puedes escapar de ti mismo, dijo la figura, mostrando aquella sonrisa desquiciada. Sin pensarlo dos veces, Lucas salió corriendo hacia la nieve, con el corazón desbocado. Episodio 5, El bosque sombrío. Lucas corría sin rumbo fijo, sintiendo la nieve crujir bajo sus pies. El frío era intenso, pero no podía detenerse. Su respiración era rápida y pesada, y cada vez que giraba la cabeza, tenía la sensación de que algo lo seguía desde la oscuridad del bosque. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la luna apenas lograba iluminar el sendero entre los árboles. Las ramas desnudas se alzaban como dedos esqueléticos hacia el cielo, y el silencio del bosque era roto únicamente por sus pisadas. «Mamá. Papá», gritó, con la esperanza de que alguien lo escuchara. Sin embargo, su voz se perdió entre los árboles, absorbida por el denso aire invernal. De repente, escuchó un crujido a su izquierda. Lucas se detuvo en seco, mirando con los ojos bien abiertos hacia la espesura del bosque. Algo se movía entre los árboles, pero era demasiado rápido para distinguirlo. «¡Sal de ahí!», gritó, aunque sabía que eso no serviría de nada. El viento sopló con fuerza, y por un momento, Lucas creyó escuchar risas suaves mezcladas con el murmullo de las hojas secas. Su instinto le decía que debía seguir avanzando, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía dar un paso. Con un gran esfuerzo, retomó la marcha. Pero cada vez que creía haber ganado algo de terreno, sentía esa presencia detrás de él, como una sombra pegajosa que lo perseguía sin descanso. Al llegar a un claro del bosque, Lucas se detuvo para recuperar el aliento. Se dejó caer sobre sus rodillas en la nieve, agotado. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de explotar. «Tengo que salir de aquí», murmuró entre jadeos. Fue entonces cuando lo vio. Frente a él, al otro lado del claro, estaba parado su doble. La criatura tenía la misma ropa que Lucas, pero su piel era pálida como el mármol, y su rostro seguía marcado por aquella sonrisa espantosa y los ojos completamente negros. «Lucas, vuelve a casa», susurró la figura con una voz extrañamente calmada. «Estás cansado. No puedes huir para siempre». Lucas retrocedió, sintiendo el pánico apoderarse de él. Pero antes de que pudiera dar un paso más, su pie resbaló en una roca cubierta de hielo, y cayó de espaldas al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, cada paso dejando profundas huellas en la nieve. Lucas trató de levantarse, pero su tobillo le dolía demasiado. «No te haré daño, solo ven conmigo», insistió la figura, extendiendo una mano hacia él. De repente, un ladrido rompió el silencio. Desde la espesura del bosque, su perro salió corriendo hacia el claro, interponiéndose entre Lucas y la figura. Aunque el animal estaba claramente asustado, se plantó firmemente, gruñendo con furia. «Max», gritó Lucas, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. El doble de Lucas dio un paso atrás, como si el perro lo hubiera intimidado. Su sonrisa se desvaneció por un instante, reemplazada por una expresión de odio puro. «Esto no ha terminado», susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Lucas abrazó a Max con fuerza, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas.
Por primera vez en lo que parecían horas, no estaba completamente solo. Pero aún no estaba a salvo. Episodio 6, la señal perdida. Lucas y Max caminaron lentamente hacia la casa, con el bosque a sus espaldas. A pesar de que habían dejado atrás al doble de Lucas, el aire aún estaba cargado de tensión. El frío parecía más intenso, y la nieve caía con más fuerza, cubriendo rápidamente las huellas que habían dejado. Vamos, Max. Tenemos que llegar antes de que oscurezca del todo, susurró Lucas mientras acariciaba al perro para tranquilizarlo. Al llegar al límite del bosque, divisaron la casa al final del camino nevado. La puerta seguía abierta de par en par, y las luces del interior titilaban como si hubiera problemas eléctricos. Lucas se detuvo en seco al ver una sombra moverse en el umbral. Su corazón volvió a latir con fuerza. No quería entrar, pero tampoco podían quedarse en el bosque toda la noche. Max gruñó, pero al ver que Lucas avanzaba lentamente, el perro lo siguió de cerca. Todo estará bien, se dijo a sí mismo para reunir valor. Al cruzar el umbral, un aire gélido los envolvió. La casa estaba en completo silencio, y la puerta de entrada se cerró con un fuerte golpe detrás de ellos, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Lucas intentó abrirla de nuevo, pero la cerradura estaba trabada. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Llamó Lucas con la voz temblorosa. La única respuesta fue un crujido proveniente del piso de arriba. Lucas se quedó paralizado por unos segundos, y Max comenzó a ladrar hacia la escalera. Sin saber qué más hacer, Lucas sacó su teléfono para enviarle un mensaje a su madre. La pantalla mostró que no había señal, algo completamente inusual. No, no ahora, murmuró Lucas con desesperación mientras intentaba reiniciar el teléfono. Justo en ese momento, las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, dejando la casa en total oscuridad. Lucas encendió la linterna de su móvil y dirigió el haz de luz hacia las escaleras. Max, quédate cerca, dijo en voz baja mientras comenzaba a subir un escalón tras otro. El pasillo del segundo piso estaba igual de sombrío que el resto de la casa. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par, y el frío parecía emanar de las paredes. Lucas avanzó con cuidado, revisando cada cuarto uno por uno, pero no encontró nada fuera de lugar. Cuando llegó al final del pasillo, escuchó un suave susurro que provenía del armario del pasillo. Era un murmullo apenas audible, pero claramente decía su nombre. Lucas, ven. La puerta del armario se abrió lentamente por sí sola. Lucas levantó su linterna con manos temblorosas y enfocó el interior. Para su sorpresa, el armario estaba vacío. ¿Qué es esto?, murmuró mientras daba un paso atrás. Max comenzó a ladrar de nuevo, pero esta vez parecía estar ladrando hacia el aire mismo, como si algo invisible estuviera en la habitación con ellos. Lucas estaba a punto de dar media vuelta y correr de regreso a su cuarto cuando una sombra oscura salió disparada del armario y atravesó la pared. Max se lanzó detrás de la sombra, pero Lucas lo detuvo justo a tiempo. No. Quédate conmigo, Max. Decidió que era mejor no investigar más. Bajó corriendo las escaleras y se dirigió directo a su habitación. Cerró la puerta con llave y empujó una silla contra ella para mayor seguridad. Solo tengo que esperar a que mamá y papá regresen, se dijo a sí mismo. Max se tumbó al lado de la cama, aún inquieto pero obediente. Lucas se sentó frente a la televisión, intentando distraerse con su videojuego favorito. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía concentrarse. Cada ruido de la casa lo hacía saltar, y la sensación de ser observado no desaparecía. De repente, el televisor se apagó solo, y la pantalla del juego quedó en negro. Un mensaje apareció en el centro de la pantalla. No deberías haber abierto la puerta. Lucas soltó el mando de inmediato, y su respiración se volvió irregular. Max comenzó a ladrar de nuevo, esta vez mirando fijamente debajo de la cama. Episodio 7, bajo la cama. Lucas retrocedió lentamente, alejándose de la cama. Max seguía ladrando, con el pelaje erizado y la mirada fija en el oscuro espacio debajo del colchón. ¿Qué hay ahí, Max?, susurró Lucas, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. El perro no dejaba de gruñir, sus patas firmes en el suelo de madera. Lucas, con manos temblorosas, encendió la linterna de su móvil y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad.
Por un momento, no vio nada. Solo la sombra del polvo acumulado y algunos juguetes olvidados. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la luz, una mano pálida y delgada se extendió lentamente desde la sombra. Lucas sintió como el miedo paralizaba su cuerpo. La mano se detuvo por un instante, casi inmóvil. Luego, una cabeza asomó lentamente de debajo de la cama. Era su propio rostro, pero algo estaba profundamente mal. Los ojos eran completamente negros, sin rastro de vida, y la sonrisa era grotescamente ancha, como si la piel se hubiera estirado al límite. «¡Sal de aquí!», gritó Lucas, lanzando su almohada hacia la criatura. El impacto hizo que la figura retrocediera rápidamente, deslizándose de vuelta a la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Lucas se levantó y empujó la cama contra la pared, bloqueando el acceso al espacio debajo. Max seguía ladrando, pero Lucas lo tomó en brazos y se sentó en una esquina de la habitación, con la puerta cerrada y todos los muebles empujados hacia ella. «Mamá, por favor, contesta», murmuró mientras escribía desesperadamente en su teléfono. Pero el mensaje no se enviaba. La pantalla seguía mostrando la notificación de sin señal. La frustración y el miedo se mezclaban en su pecho. De repente, la puerta comenzó a temblar, como si alguien la empujara desde el otro lado. Lucas saltó de su sitio y retrocedió hasta la ventana. «¡Déjame en paz!», gritó con todas sus fuerzas. El temblor cesó de inmediato. El silencio volvió a llenar la habitación, y lo único que se escuchaba era el sonido de la respiración entrecortada de Lucas. «Todo esto es un sueño, tiene que ser un sueño», se repitió en voz baja. Justo cuando comenzaba a calmarse, escuchó pasos suaves subiendo por las escaleras. Era un sonido lento, deliberado, como si alguien quisiera que supiera que estaba ahí. Max levantó la cabeza y gruñó de nuevo, pero esta vez no se movió de su lado. Lucas se armó de valor y se acercó a la puerta, apoyando su oído contra la madera. El silencio al otro lado era absoluto. Pero cuando miró por la rendija del suelo, vio una sombra moverse lentamente de un lado a otro. «No puede ser», susurró, sintiendo que el miedo lo atrapaba de nuevo. De repente, la cerradura comenzó a girar por sí sola, y el pomo de la puerta tembló violentamente. Episodio 8, la puerta abierta. El pomo dejó de moverse repentinamente. Lucas, con el corazón a punto de salírsele del pecho, dio un paso atrás, sin apartar la vista de la puerta. Max continuaba gruñendo en un tono bajo, pero tampoco se atrevía a moverse. De repente, un fuerte golpe resonó desde el pasillo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Lucas tragó saliva y con manos temblorosas, tomó una raqueta de tenis que había dejado en un rincón de su habitación. Era lo único que tenía para defenderse. «No me vas a asustar», susurró, aunque ni él mismo creía sus palabras. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó de nuevo a la puerta. Colocó la oreja contra la madera, esperando oír algo, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí, giró la cerradura y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba completamente vacío. La luz del atardecer entraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Lucas miró a ambos lados, pero no había señales de nadie. «¿Max?», susurró, mirando al perro. Max, normalmente valiente, se quedó detrás de él, sin querer salir de la habitación. Lucas avanzó un paso hacia el pasillo. Todo estaba en su lugar, los cuadros colgados en las paredes, la vieja alfombra que cubría el suelo de madera, el reloj de pie al final del pasillo. Pero había algo que no encajaba. La puerta principal estaba abierta de par en par. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Estaba seguro de haberla cerrado antes de regresar a su habitación. «¿Quién está ahí?», gritó, esperando que una respuesta le diera alguna claridad. El eco de su voz se perdió en la casa. Nada ni nadie respondió. Lucas bajó lentamente las escaleras, con la raqueta firmemente en sus manos. Cada paso hacía crujir el viejo suelo de madera, y sus propios movimientos parecían resonar por toda la casa. Cuando llegó al pie de las escaleras, se detuvo frente a la puerta. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un gris oscuro por la nieve que empezaba a caer. Todo parecía en calma, excepto por el aire frío que se filtraba por la puerta abierta.
Lucas extendió una mano para cerrar la puerta, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó un susurro detrás de él. Lucas. El chico se giró rápidamente, con el corazón acelerado. Pero no había nadie. Solo la sala vacía, iluminada tenuemente por la luz que entraba de afuera. Esto no está pasando, murmuró. De repente, Max bajó corriendo las escaleras y se colocó frente a él, gruñendo con más fuerza que nunca. Su mirada estaba fija en la cocina, donde la puerta del sótano estaba entreabierta. Lucas sintió que el miedo lo envolvía por completo. La puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave. ¿Cómo se había abierto? El perro dio un paso hacia la cocina, pero Lucas lo detuvo. No, Max. Nos quedamos juntos. Max lo miró, todavía tenso, pero se quedó a su lado. Lucas sabía que no tenía otra opción. Si algo había entrado en su casa, necesitaba enfrentarlo. Con una última mirada hacia la puerta principal, la cerró de golpe y se dirigió hacia la cocina, donde lo esperaba la puerta abierta del sótano. Episodio 9, La sombra en el sótano. Lucas se acercó a la puerta del sótano con pasos inseguros, mientras Max se mantenía a su lado, emitiendo un leve gruñido constante. La puerta oscilaba suavemente, como si una corriente de aire viniera desde las profundidades de la casa. La oscuridad detrás de la puerta parecía más espesa de lo normal, casi tangible. Lucas tragó saliva y estiró la mano hacia el interruptor de la luz. Sin embargo, al accionar el botón, la bombilla del sótano parpadeó 2 veces y luego se apagó por completo, sumiendo el lugar en tinieblas. Perfecto, murmuró con frustración. Respiró hondo, intentando calmar el miedo que lo paralizaba. Se agachó para recoger una linterna que solía estar en uno de los cajones de la cocina. Encendió la luz, y un haz tenue iluminó el comienzo de las escaleras. «Quien sea que esté ahí, a la hora mismo», gritó con toda la firmeza que pudo reunir. El único sonido que respondió fue un leve crujido, como si alguien moviera los pies en el suelo del sótano. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero sabía que no podía retroceder. Bajó el primer escalón, con Max justo detrás de él. Los viejos escalones de madera crujían bajo su peso. Cada paso lo hacía sentir más vulnerable. El sótano siempre le había dado una sensación extraña, pero hoy se sentía aún peor. Cuando llegó al último escalón, la linterna iluminó una pequeña figura en el rincón más alejado. Por un momento, su corazón se detuvo. Era un maniquí de tela, el que su madre usaba para costura, pero alguien lo había cubierto con una sábana blanca y le había pintado un rostro con una amplia sonrisa y ojos negros. «¿Qué demonios?», murmuró Lucas, retrocediendo un paso. Max comenzó a ladrar frenéticamente hacia el maniquí. Lucas levantó la linterna para ver mejor, y fue entonces cuando lo notó, las huellas en el suelo de cemento. Pequeñas marcas húmedas que conducían desde la puerta del sótano hasta el lugar donde estaba el maniquí. El aire se sentía más frío en ese momento, casi helado. Lucas escuchó de nuevo el mismo susurro que había oído antes. «Lucas». El sonido venía detrás de él. Se giró de golpe, pero no había nadie. El perro, sin dejar de ladrar, se colocó frente a Lucas como un protector. El maniquí comenzó a tambalearse lentamente, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Lucas sintió el impulso de salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. De repente, las luces del sótano se encendieron, iluminando todo con un resplandor deslumbrante. Lucas entrecerró los ojos y, cuando volvió a mirar, el maniquí estaba en el suelo, desarmado en varias piezas. «No, esto no es normal». Max dejó de ladrar, pero sus ojos seguían fijos en el rincón vacío. Lucas tomó al perro en sus brazos y subió las escaleras corriendo, cerrando la puerta del sótano con todas sus fuerzas. Cuando regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, intentando procesar lo que acababa de suceder. Esto no puede estar pasando. Su teléfono vibró de repente. Era un mensaje de su madre. «¿Todo bien en casa, hijo?». Lucas respiró profundamente antes de responder, «Sí, ahora todo está bien». Pero en el fondo sabía que aquello estaba lejos de haber terminado. Episodio 10, Las marcas en la nieve. A la mañana siguiente, Lucas se despertó sobresaltado.
La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, iluminando su habitación con un resplandor blanquecino. La tormenta de la noche anterior había cesado, y ahora todo estaba cubierto por un espeso manto de nieve. Max, que había pasado toda la noche junto a él, se encontraba acurrucado al pie de la cama, respirando con dificultad. Lucas acarició al perro, intentando calmarlo. Tranquilo, Max, ya pasó todo. Aunque ni él mismo estaba convencido de esas palabras. Bajó las escaleras con cautela, observando cada rincón de la casa. No había señales de intrusos, pero la puerta del sótano seguía cerrada con llave, y no tenía intenciones de abrirla. Decidió echar un vistazo al exterior para asegurarse de que no había más sorpresas desagradables. Cuando abrió la puerta principal, un aire frío lo golpeó de inmediato. La nieve cubría el porche y los árboles cercanos. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato, una serie de huellas que comenzaban en la entrada de la casa y se dirigían hacia el bosque. Las huellas no eran normales. Eran profundas, irregulares y con una forma que no correspondía a ningún animal o persona que conociera. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién, o qué, hizo esto? Max, que había salido con él al porche, comenzó a ladrar nuevamente, mirando fijamente hacia el borde del bosque. Lucas tomó su abrigo y botas, decidido a seguir las marcas. No podía quedarse en casa sin saber qué había pasado realmente. El rastro lo llevó más allá de los árboles, a una zona donde el bosque se volvía más denso y oscuro. Los sonidos del viento y las ramas crujientes bajo sus pies eran lo único que rompían el silencio sepulcral. Después de unos minutos de caminata, Lucas llegó a un claro donde las huellas terminaban bruscamente. En el centro del claro había un círculo perfectamente dibujado en la nieve, con símbolos extraños que parecían grabados con precisión. ¿Qué diablos es esto?, murmuró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Max, inquieto, comenzó a dar vueltas alrededor del círculo, olfateando el suelo y emitiendo pequeños gemidos. De repente, el perro se detuvo y miró fijamente hacia los árboles. «¿Max? ¿Qué pasa?» Un ruido repentino hizo que Lucas se girara de golpe. Era el sonido de ramas rompiéndose, como si alguien estuviera caminando hacia ellos. La figura que emergió de entre los árboles era alta, encorvada y envuelta en una especie de capa negra. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Lucas retrocedió lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano huesuda y señaló directamente a Lucas. En ese momento, Max soltó un ladrido feroz y corrió hacia la figura, pero cuando estuvo a punto de alcanzarla, ésta desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Lucas tomó a Max en brazos y corrió de regreso a casa, su mente llena de preguntas y miedo. Cerró la puerta con llave y corrió a su habitación, intentando calmarse. Mientras intentaba procesar lo que acababa de ver, su teléfono vibró con un mensaje desconocido: «Ya te vi. Pronto será tu turno». Lucas dejó caer el teléfono al suelo, sintiendo que el terror lo invadía completamente. Episodio 11, el visitante inesperado. Lucas estaba sentado en su cama, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía dejar de pensar en el mensaje extraño que había recibido. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué significaba «pronto será tu turno»? Max, que estaba al pie de la cama, gruñía suavemente, con las orejas completamente erguidas. El perro no había dejado de estar en alerta desde que regresaron del bosque. Lucas intentó concentrarse en su respiración para calmarse, pero cualquier ruido, por mínimo que fuera, lo hacía sobresaltarse. De repente, el sonido del timbre del intercomunicador rompió el silencio. Lucas se puso de pie de un salto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Otra vez?», murmuró para sí mismo. Se acercó lentamente al intercomunicador, con Max pegado a su lado. La pantalla mostraba una figura borrosa parada frente a la puerta. Parecía una mujer. «¿Quién es?», preguntó Lucas, con la voz temblorosa. «Lucas, soy mamá. Abre, por favor». Lucas se quedó paralizado. Era la misma voz que había escuchado la noche anterior, justo antes de dejar entrar a esa cosa desconocida. Pero esta vez,
había algo extraño en el tono. Era frío, carente de emoción, como si alguien estuviera imitando a su madre. «Mamá, ¿por qué estás aquí tan temprano?» Hubo un silencio incómodo en la línea, seguido por una respuesta demasiado mecánica. «Vine a buscarte, Lucas. Por favor, abre la puerta». El corazón de Lucas casi se detuvo. Sin pensarlo dos veces, apagó el intercomunicador y corrió a cerrar todas las ventanas y puertas. Las manos le temblaban mientras echaba las cerraduras, asegurándose de que todo estuviera completamente bloqueado. «Max, no te separes de mí, ¿entendido?», le susurró al perro, que ladraba frenéticamente hacia la puerta principal. Lucas corrió a su habitación y buscó su teléfono. Marcó rápidamente el número de su madre, esperando que contestara pronto. «Sí, hijo. ¿Todo bien?». La voz de su madre sonaba tranquila, completamente diferente a la que había escuchado en el intercomunicador. «Mamá, ¿dónde estás ahora?». «Estoy en la oficina, cariño. Salgo en un par de horas». «¿Por qué preguntas?». El corazón de Lucas se aceleró aún más. «¿Estás segura? ¿No has venido a casa?». «Claro que no, hijo». «¿Estás bien? ¿Pasó algo?». Lucas sintió que el pánico lo invadía. «Alguien está en la puerta, usando tu voz». Hubo un largo silencio en la línea antes de que su madre respondiera. «Lucas, cierra con llave y no dejes entrar a nadie». «Estoy yendo para allá». «Está bien. Date prisa, por favor». Colgó el teléfono y se quedó en la habitación, escuchando cada sonido con atención. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente, cubriendo el paisaje en una capa aún más densa. De repente, el timbre del intercomunicador sonó otra vez. Esta vez, la voz que se escuchó no fue la de su madre, sino una voz grave, distorsionada. «No puedes esconderte para siempre, Lucas». El miedo lo paralizó. Sabía que algo, o alguien, estaba jugando con él. ¿Pero por qué? ¿Qué querían de él? Max comenzó a ladrar aún más fuerte, su mirada fija en la puerta del armario. Lucas miró hacia allí, su respiración cada vez más agitada. Lentamente, se acercó al armario y colocó la mano en la manija. «¿Quién está ahí?». El silencio fue su única respuesta. Episodio 12, La verdad oculta. Lucas retrocedió lentamente, alejándose del armario. El gruñido bajo de Max no cesaba, y sus ojos estaban completamente fijos en la puerta. Algo no estaba bien, y Lucas lo sabía. El timbre del intercomunicador sonó nuevamente, pero esta vez fue acompañado por golpes insistentes en la puerta principal. «Lucas, soy yo, mamá», gritó una voz desde afuera. El corazón del chico se aceleró. Esa voz sí sonaba como su madre, pero después de todo lo que había pasado, no podía confiar tan fácilmente. «Muéstrate en el intercomunicador. Quiero verte», gritó Lucas, con las manos temblorosas. Corrió hacia el aparato y presionó el botón para ver la cámara de seguridad. La imagen mostraba a su madre parada frente a la puerta, con una expresión de preocupación en su rostro. «Hijo, por favor, abre». Lucas dudó un momento. Su instinto le decía que algo seguía mal, pero antes de que pudiera decidirse, escuchó un ruido proveniente del armario. Se giró rápidamente. La puerta del armario se abrió lentamente por sí sola. Max ladró con fuerza y corrió hacia la puerta abierta, pero cuando Lucas miró dentro, el espacio estaba vacío. El chico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no encajaba. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Decidió tomar una decisión rápida. Corrió hacia la puerta de entrada y la abrió solo una pequeña rendija, lo suficiente para ver el rostro de su madre. ¿Eres realmente tú?, preguntó con voz temblorosa. Su madre asintió. «Sí, hijo». «¿Qué está pasando aquí?». Lucas la miró fijamente a los ojos, buscando alguna señal de que algo estuviera mal. Pero su madre parecía genuinamente preocupada. «Está bien, pasa rápido». Lucas abrió la puerta de par en par. Su madre entró apresurada y cerró la puerta detrás de ella. «Lucas, ¿por qué estás tan asustado?», preguntó, tocándole el rostro con ternura. Lucas abrió la boca para responder,
Pero antes de poder hacerlo, un ruido sordo provino de la planta superior. Ambos miraron hacia la escalera al mismo tiempo. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, con el rostro pálido. Lucas tragó saliva. Creo que hay alguien en la casa. Max comenzó a ladrar frenéticamente, mirando hacia la parte superior de la escalera. La tensión en el aire era palpable. Quédate detrás de mí, Lucas. La madre del chico tomó un jarrón decorativo que estaba cerca y comenzó a subir lentamente las escaleras. Lucas la siguió de cerca, cada paso resonando en el suelo de madera. Cuando llegaron al pasillo, la puerta de la habitación de Lucas estaba abierta de par en par, y las luces parpadeaban intermitentemente. Max, quédate aquí abajo, susurró Lucas, pero el perro lo ignoró y subió corriendo con ellos. Al entrar a la habitación, la escena era inquietante. Sus videojuegos estaban esparcidos por el suelo, el televisor estaba encendido con una pantalla estática, y la cama estaba completamente deshecha. De repente, la puerta del armario se abrió de golpe, y algo salió corriendo a una velocidad inhumana. ¡Cuidado!, gritó su madre. El ser desapareció por el pasillo antes de que pudieran verlo bien, dejando un aire helado tras de sí. Lucas, no es seguro quedarse aquí. Llama a la policía. Lucas asintió y sacó su teléfono, pero antes de que pudiera marcar, recibió un mensaje. Es demasiado tarde. Episodio 13, la calma después de la tormenta. La habitación de Lucas quedó sumida en un silencio inquietante. El mensaje que había recibido en su teléfono aún brillaba en la pantalla: es demasiado tarde. Mamá, algo nos está observando. Lucas miró a su madre con los ojos llenos de miedo. De repente, las luces de toda la casa parpadearon nuevamente y se apagaron por completo, dejando la casa en penumbras. Lo único que se escuchaba era el gruñido bajo de Max. Lucas, mantente cerca de mí. La madre del chico lo tomó de la mano con fuerza. Los dos comenzaron a caminar lentamente hacia la escalera, intentando no hacer ruido. Pero justo cuando llegaron al primer escalón, un golpe ensordecedor resonó desde el sótano. Mamá, es allí abajo. Max, sin dudarlo, corrió escaleras abajo, ladrando con una furia inusual. Max, vuelve aquí, gritó Lucas, pero el perro ya había desaparecido en la oscuridad. Su madre tomó una linterna del cajón cercano y comenzó a bajar las escaleras con cautela. Lucas la siguió, aunque sus piernas temblaban con cada paso. Cuando llegaron al sótano, la linterna iluminó las paredes llenas de cajas viejas y herramientas oxidadas. Pero en el centro de la habitación había algo que no debería estar allí. Una figura alta y encorvada, con la piel pálida y sin ojos, estaba de pie junto a Max, que ladraba frenéticamente. La figura sonrió con una boca demasiado grande para un ser humano. ¡Suéltalo!, gritó la madre de Lucas, levantando la linterna como si fuera un arma. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolos. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire, dejando tras de sí un frío aterrador. Lucas corrió hacia Max y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien, chico?, susurró. El perro jadeaba, pero estaba ileso. Lucas, vámonos de aquí. Ahora. Madre e hijo subieron rápidamente las escaleras y cerraron la puerta del sótano con llave. Pero algo había cambiado. La casa, aunque en silencio, parecía más tranquila. Mamá, ¿crees que se haya ido?, preguntó Lucas, mirando a su madre con esperanza. Ella lo miró a los ojos y sonrió con suavidad. Sea lo que sea, ya no está aquí. Ambos se sentaron en el sofá de la sala, con Max recostado a sus pies. Aunque el miedo aún estaba presente, sentían una especie de alivio. El teléfono de Lucas vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje decía: por ahora. Lucas miró a su madre, y por primera vez en toda la noche, sonrió. ¿Sabes qué? Todo está bien ahora. Su voz era tranquila, casi hipnotizada. Su madre lo abrazó con fuerza, sin notar que la sonrisa de Lucas era idéntica a la de la figura del sótano.